le fui infiel a mi novio y mi amiga me lo quitó. Me llamo Yanni y, desde siempre, me han dicho que soy pura chispa. Nunca he sabido quedarme quieta, siempre tengo que estar en movimiento, enredada en 1000 planes, risas, fiestas, bailes y charlas interminables. Crecí en una familia muy unida, aunque algo estricta. Mis padres siempre me repitieron que una mujer respetable debía cuidar su reputación, que debía comportarse de cierta manera, no llamar demasiado la atención y seguir las reglas que la sociedad imponía. Pero desde que tuve uso de razón, yo hice lo contrario. No es que me gustara desafiar por rebeldía, sino que me quemaba por dentro la necesidad de vivir cada momento como si fuera el último. Me encantaba salir con mis amigas, bailar hasta el amanecer, conocer gente nueva y reír fuerte sin importarme las miradas. Muchos me llamaban fiestera y sí, lo era, pero también era soñadora. Cuando volvía de alguna salida, agotada y feliz, podía pasar horas en mi cuarto escribiendo en mi diario, deseando algún día encontrar a alguien que me amara sin intentar apagar mi brillo. En el colegio, yo era la que organizaba las reuniones, la que convencía a las demás de escaparnos a la playa, aunque al día siguiente hubiera examen. A veces me metía en problemas, pero también era cierto que donde estaba yo, siempre había vida. Esa energía era mi sello, aunque también mi talón de Aquiles, porque más de una vez me tildaron de irresponsable o inmadura. Crecí sintiendo que tenía que demostrar que no era solo la chica fiestera. En el fondo, anhelaba que alguien viera mi lado sensible, ese que casi no mostraba, el que escribía poemas a escondidas o lloraba con películas románticas. Pero nadie parecía fijarse en esa parte de mí. Solo veían a Yanni, la que nunca decía que no a una salida, la que sonreía con todos y no se cansaba de vivir deprisa. Ese carácter mío fue el que me llevó a tener una relación complicada con una de las personas más importantes en mi vida, Andrea, mi mejor amiga. Andrea y yo nos conocimos cuando apenas éramos niñas. Ella siempre fue todo lo contrario a mí, tranquila, reservada, aplicada en los estudios, con esa elegancia natural que parecía sacada de una revista. Era la típica que organizaba sus cuadernos con colores, que nunca llegaba tarde, que planeaba su futuro paso a paso. Mientras yo improvisaba y vivía el momento, ella siempre tenía un plan para todo. Éramos como agua y aceite, pero por alguna razón nos hicimos inseparables. Andrea era el cable a tierra que me faltaba, la voz de la cordura cuando yo quería volar demasiado alto. Y yo, en cambio, era la chispa que la sacaba un poco de su rutina. Recuerdo muchas veces que me decía, ¿y, no te cansas, no te preocupa lo que los demás piensen de ti? Y yo me reía, haciéndole un gesto despreocupado mientras le contestaba, ¿desde cuándo nos importa lo que piensen los demás? Andrea, la vida es corta. ¿Qué sentido tiene vivirla aburrida? Ella fruncía el ceño, pero luego terminaba sonriendo porque, aunque no lo admitiera, en el fondo creo que le gustaba tenerme cerca para darle un poco de color a sus días. Sin embargo, había un punto en el que Andrea siempre era insistente, me criticaba por ser demasiado fiestera. A sus ojos, yo era alguien que se distraía con facilidad, que no tomaba en serio las cosas importantes, y me lo repetía cada vez que podía. Cuando nos quedábamos solas, con confianza, me soltaba frases como, y, de verdad tienes que madurar. No puedes pasar toda tu vida de fiesta en fiesta. ¿Qué hombre serio se va a fijar en ti así? Yo me molestaba, aunque intentaba disimularlo con alguna broma, porque por dentro me dolía. ¿Por qué mi mejor amiga no podía ver que yo era más que eso? Que sí, me encantaba salir, reír y bailar, pero también tenía sueños y un corazón enorme que estaba deseando entregarle a alguien especial. Hubo noches en que, después de sus comentarios, me quedaba en cama preguntándome si ella tenía razón. ¿Sería yo simplemente la amiga divertida, la que los chicos buscaban para pasar un buen rato, pero no para algo serio? Era Andrea la que al final siempre terminaría teniendo lo que yo deseaba, estabilidad, respeto, un amor tranquilo. Aún así, la quería con todo mi corazón. Ella era la primera a la que llamaba cuando estaba triste, la que me acompañaba a casa cuando yo estaba ebria después de una fiesta, la que escuchaba mis desamores con paciencia infinita. Andrea siempre estaba ahí, aunque a veces sus críticas me dolían, yo sabía que en su forma seria y rígida de ser, me quería. Nunca imaginé que esa misma Andrea, mi amiga de infancia, mi cable a tierra, la mujer que siempre me decía que me cuidara, un día se convertiría en la persona que más me lastimaría. Siempre digo que la vida tiene maneras extrañas de sorprendernos, y mi encuentro con Gaby fue una de esas vueltas inesperadas que terminaron marcando mi historia. Yo había pasado por una etapa alocada, con muchas salidas, fiestas y relaciones superficiales. Tenía esa costumbre de no detenerme demasiado en los sentimientos, como si las personas fueran estaciones en un viaje que nunca terminaba. Y aunque Andrea, mi amiga de toda la vida,
Me repetía una y otra vez que tarde o temprano iba a tropezar con alguien que me haría cambiar. Yo no lo creía del todo. Fue en una reunión universitaria cuando lo vi por primera vez. No era de esos chicos que llaman la atención apenas cruzan la puerta. No, Gaby era distinto. Su presencia era tranquila, pero firme. Mientras muchos competían por ver quién hablaba más fuerte o quién hacía el chiste más atrevido, él simplemente escuchaba, reía de vez en cuando y hablaba cuando tenía algo importante que decir. Esa calma me intrigó. Me acerqué casi por juego, pensando que sería uno más en mi lista de conversaciones pasajeras. ¿Y tú?, le pregunté con ese tono medio desafiante que usaba siempre que quería probar a alguien. ¿Qué haces aquí si parece que no te gusta mucho este tipo de fiestas? Él me miró con una sonrisa tranquila y contestó, a veces vale la pena salir de la rutina, aunque no te encaje del todo. Nunca sabes a quién puedes conocer. Esa respuesta me descolocó. Había un brillo sincero en sus ojos, una honestidad que no era común en los hombres con los que solía relacionarme. Pasamos esa noche conversando sobre temas que rara vez trataba con alguien en un bar, sueños, miedos, proyectos, incluso libros y películas que nos habían marcado. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente estaba prestándome atención, no solo a mi apariencia o a mis palabras rápidas. Después de ese encuentro, nos cruzamos varias veces en la facultad y en reuniones de amigos. Con cada conversación descubrí más de ese chico que parecía no necesitar demostrar nada para tener seguridad en sí mismo. Era amable, dedicado a sus estudios, cercano a su familia, muy distinto a los chicos fugaces con los que había salido. Yo misma me sorprendía buscándolo con la mirada cada vez que llegaba a un lugar. Gaby tenía esa calma que me aterrizaba, que contrastaba con mi caos y, de alguna forma, me hacía querer ser mejor. No sé en qué momento exacto dejé de verlo como alguien más y empecé a sentir que realmente podría significar algo en mi vida. Andrea, al notar mi interés, no tardó en dar su opinión. Y, él no es como los otros. No juegues con él, porque este sí que vale la pena, me dijo un día. Y aunque al principio me reí, en el fondo sabía que tenía razón. Lo cierto es que, poco a poco, Gaby se fue convirtiendo en alguien imprescindible en mis días, y yo empezaba a reconocer que, por primera vez, tenía miedo de perder la oportunidad de estar con alguien real. Salir con Gaby fue un proceso muy diferente a lo que estaba acostumbrada. No hubo juegos de seducción forzados ni carreras por impresionar. Todo con él parecía fluir de manera natural, como si hubiéramos esperado el momento adecuado para coincidir. Al principio me costaba adaptarme. Yo estaba acostumbrada a relaciones intensas, llenas de drama y altibajos, donde cada día era una montaña rusa. Con Gaby, en cambio, todo era serenidad. Me escribía en la mañana para desearme un buen día, me preguntaba cómo iba en la facultad, me acompañaba en silencio cuando no tenía ganas de hablar y celebraba cada uno de mis logros como si fueran suyos. Recuerdo especialmente una tarde lluviosa. Yo había tenido un examen terrible y me sentía frustrada, con ganas de encerrarme y no ver a nadie. Sin embargo, Gaby apareció en mi casa sin previo aviso, con 2 cafés y una bolsa de galletas. No vine a hablar, me dijo. Vine a hacerte compañía. Nos quedamos sentados en la sala, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Fue en ese momento que entendí la diferencia. Él no buscaba impresionarme, solo estar conmigo. También congeniamos en pequeños detalles, nuestras largas caminatas sin rumbo, las conversaciones nocturnas sobre lo que queríamos para el futuro y hasta nuestras diferencias. Yo era desordenada, impulsiva, un torbellino que nunca sabía dónde terminaría. Él, en cambio, era organizado, meticuloso, alguien que planeaba cada paso, pero en lugar de chocar, nos equilibrábamos. Andrea, por su parte, comenzó a mostrarse más distante cada vez que mencionaba a Gaby. Aunque decía alegrarse por mí, sus comentarios sarcásticos la delataban. Nunca pensé que terminarías con alguien tan tranquilo. No te da miedo aburrirte, me dijo una vez. Yo lo ignoraba, convencida de que ella simplemente no entendía lo que significaba para mí encontrar a alguien con quien podía ser yo misma. Los meses pasaron y nuestro vínculo se fortaleció. Gaby se convirtió en mi refugio, en la calma que mi vida necesitaba. Él me hacía sentir valorada, cuidada y, sobre todo, respetada. No había dudas, ni inseguridades, ni esas trampas emocionales que me habían consumido antes. Yo, que siempre me había definido como una mujer incapaz de comprometerse de verdad, me encontraba imaginando un futuro a su lado. Y lo más sorprendente era que, con él, esa idea no me asustaba. Cuando pienso en aquel momento, todavía me sorprendo de la rapidez con la que todo se dio.
Gaby y yo llevábamos poco más de un año saliendo y, aunque habíamos pasado por momentos tensos, la mayoría provocados por mi costumbre de salir de fiesta demasiado seguido, también es verdad que nuestra conexión parecía fuerte, al menos en apariencia. Gaby siempre había sido un hombre organizado, estable, con metas claras. Él trabajaba en una empresa de logística y lo suyo era la rutina, horario fijo, planes a futuro, gastos calculados. Yo, en cambio, era lo opuesto, espontánea, desordenada, con un espíritu inquieto que no soportaba sentirme atada. Pero, de algún modo, nos complementábamos. La idea de mudarnos juntos surgió una tarde, mientras caminábamos por el malecón. El viento nos enredaba el cabello y yo me aferraba a su brazo con la excusa de tener frío. Gaby, con ese tono serio, pero dulce que lo caracterizaba, soltó: ¿has pensado en que ya sería hora de dar el siguiente paso? Yo lo miré un poco confundida, un poco nerviosa. ¿Qué paso?, pregunté, jugando a hacerme la desentendida. Vivir juntos, dijo sin rodeos, como quien lanza una piedra al agua y espera a ver las ondas. Me quedé callada unos segundos. Parte de mí lo había esperado en algún momento, no era descabellado. Después de todo, teníamos un año y medio juntos, nos veíamos casi todos los días y yo ya pasaba más tiempo en su departamento que en mi casa. Pero había otra parte de mí, esa parte salvaje, fiestera e impulsiva que dudaba. ¿Realmente estaba lista para convivir bajo un mismo techo con alguien como Gaby, tan estructurado y responsable? Lo miré, con su sonrisa tranquila y sus ojos fijos en los míos. No parecía pedirlo por obligación, sino con un cariño sincero, con ganas de compartir su mundo conmigo. Y entonces, casi sin pensarlo, dije: sí, me parece bien. Su rostro se iluminó, me abrazó con fuerza y en ese momento sentí una mezcla extraña, alegría por hacerlo feliz, pero también un miedo sordo, escondido, como un eco en el fondo de mi cabeza. La mudanza fue rápida. En cuestión de semanas ya había dejado mis cosas en su departamento, cajas de zapatos, mis vestidos, mis cremas, hasta ese montón de libros que siempre llevaba a todas partes, pero que rara vez terminaba. Gaby se ocupó de reorganizar el espacio con su obsesivo sentido del orden, mientras yo me emocionaba por tener un lugar que, al menos en teoría, era mío también. Al principio fue todo idílico, despertar juntos todos los días, preparar el desayuno los fines de semana, ver películas tirados en el sillón. Yo hasta me esforzaba por cocinar, aunque la mayoría de las veces Gaby terminaba arreglando el desastre que dejaba en la cocina. Era como jugar a ser adultos. Andrea, mi amiga de toda la vida, fue de las primeras en enterarse. Cuando le conté que ya vivíamos juntos, ella reaccionó con esa mezcla de apoyo y crítica que siempre tenía hacia mí. Me alegro por ti, Gianni, de verdad, pero espero que no arruines esto, dijo, mirándome con seriedad. Gaby es un buen hombre, estable, cariñoso, responsable, justo lo que necesitas para calmar un poco esa cabeza loca que tienes. Yo rodé los ojos, fingiendo fastidio. Ay, Andrea, siempre me pintas como si fuera una bala perdida. Porque lo eres, me respondió riendo, aunque con un trasfondo que no era del todo en broma. En ese momento no lo vi como una advertencia, pero ahora que lo recuerdo, quizás lo era. Lo cierto es que convivir con Gaby era un reto. Sus horarios eran estrictos, sus rutinas fijas. Yo trataba de adaptarme, pero había noches en las que me escapaba con Andrea a alguna fiesta, regresando de madrugada y encontrándome con la cara seria de Gaby al despertar. No me lo reprochaba con gritos, nunca fue de esos hombres. Pero ese silencio cargado, esa decepción muda, dolía más que cualquier reclamo. Y, sin embargo, ahí estaba yo, aferrada a la idea de que vivir con él significaba un compromiso real, un compromiso que, en teoría, yo quería. Lo que nunca imaginé fue que, en medio de esa rutina con Gaby, el pasado volvería a tocar mi puerta. Y lo hizo con nombre y apellido, José. José había sido mi primer amor de infancia. Nos conocimos en la secundaria. Él era ese chico rebelde de mirada intensa y sonrisa ladeada que hacía suspirar a todas. Yo, obviamente, caí rendida. Tuvimos un romance torpe y apasionado, lleno de cartas dobladas en cuatro y de escapadas a escondidas. Pero, como pasa con los amores juveniles, terminó. Él se mudó a otra ciudad y la vida siguió. No había vuelto a saber de él hasta que un día cualquiera lo encontré en redes sociales. Me envió un mensaje corto, simple: ¿eres tú? No lo puedo creer. Tanto tiempo, Gianni. Ese mensaje encendió algo en mí. Era como abrir una caja que llevaba años cerrada.
Le respondí con entusiasmo y pronto estábamos hablando todos los días de lo que habíamos hecho en la vida, de nuestras anécdotas de la secundaria, de lo que sentíamos que habíamos perdido con el paso de los años. Al principio lo tomé como una amistad, una especie de reencuentro inocente, pero no puedo negar que me emocionaba. Cada vez que veía su nombre en la pantalla de mi celular, sentía un cosquilleo, una chispa que hacía tiempo no sentía ni siquiera con Gaby. José sabía exactamente qué decir. Me recordaba que yo siempre había sido la chica diferente, la que brillaba en cualquier lugar, la que no podía ser domada. Y esas palabras me golpeaban porque, en ese momento, yo me sentía todo lo contrario, atrapada en la rutina con Gaby, apagada en una vida que parecía prestada. Fue Andrea quien notó primero el cambio. Ella me conocía demasiado bien. ¿Quién es?, me preguntó una noche cuando vio cómo sonreía mirando el celular. Nadie, un amigo de antes, respondí evasiva. Ajá, claro, me dijo, alzando una ceja, esa misma ceja de sospecha que me ponía nerviosa. No insistió más, pero su mirada me dejó intranquila. Con José, las conversaciones pasaron de lo nostálgico a lo íntimo. Me preguntaba por mi vida con Gaby y, aunque trataba de pintarla como perfecta, siempre terminaba soltando pequeñas quejas, que era muy rutinario, que no salíamos tanto, que parecía no entender mi lado fiestero. Y él, como buen estratega, aprovechaba esas grietas para entrar. Siempre supe que tú eras fuego, Jan. No sé cómo lograste meterte en una vida tan apagada, me escribió una noche. Esas palabras me dolieron porque en el fondo yo misma lo sentía y, al mismo tiempo, me atraían porque José me veía como yo quería verme, libre, deseada, única. No pasó mucho para que me propusiera vernos. Al principio dudé, de verdad que sí. Tenía miedo, sabía que estaba jugando con fuego, pero la curiosidad pudo más. Le dije que sí, que podríamos tomar un café solo para ponernos al día. Recuerdo claramente cómo me latía el corazón cuando lo vi llegar al café. Había pasado tanto tiempo, pero seguía teniendo esa misma sonrisa ladeada, esa misma mirada que parecía atravesarme. Nos abrazamos y ese contacto, breve pero cargado de recuerdos, encendió una chispa peligrosa. Mientras hablábamos, no dejaba de mirarme como si todavía fuera esa chica de secundaria que le quitaba el sueño. Y yo, contra todo lo que debía, me dejé envolver. En ese instante supe que mi vida iba a cambiar, y no necesariamente para bien. Una tarde cualquiera, mientras Gaby estaba en su trabajo, José me escribió. No fue nada grandilocuente, solo un «nos vemos». Y yo, sin pensarlo demasiado, respondí que sí. Lo cité en el pequeño departamento que compartía con Gaby, un espacio que debía ser sagrado, nuestro refugio, pero que yo convertí en el escenario de mi traición. Lo recuerdo como si fuera ayer. José entró con esa sonrisa de niño travieso que siempre me había atraído desde que lo conocí. No hablamos demasiado, apenas nos miramos y nos dejamos llevar. Hubo besos, hubo caricias y hubo un instante en que me olvidé de todo, de Gaby, de mi vida con él, de las promesas que le había hecho. Sentí un calor que me envolvió, pero al mismo tiempo una punzada de vacío en el pecho que me gritaba que estaba destruyéndolo todo. Cuando José se fue, me quedé en silencio, sentada en la cama que todavía tenía el olor de Gaby. Lloré, no porque José me hubiera hecho daño, sino porque yo sabía que había cruzado un punto sin retorno. La infidelidad ya no era un secreto de palabras, de mensajes, de coqueteos. Ahora era una realidad grabada en mi cuerpo. Pasaron semanas, fingí normalidad, sonreí en cenas, besé a Gaby como si nada. Me metí en su cama cada noche como si no llevara ese peso conmigo. Pero Andrea, mi mejor amiga, lo notaba. Siempre fue observadora, siempre supo leerme más de lo que yo quería. Un día, mientras nos tomábamos un café, me preguntó directo, ¿y, estás bien con Gaby? Claro que sí, ¿por qué? Mentí. No sé. Te noto distinta, como distraída, como si tuvieras la cabeza en otra parte. Me reí nerviosa, le resté importancia, pero algo en su mirada me atravesó. Era como si supiera algo, como si sospechara. Y en el fondo, yo misma sabía que le estaba empujando a mirar donde no debía. El final llegó de golpe. Una noche, Gaby me dijo que había sentido distancia, que ya no confiaba del todo en mí. Yo intenté defenderme, jurarle amor, pero él era más intuitivo de lo que yo creía. No le confesé, no tuve valor, simplemente la relación se quebró. Discutimos, nos gritamos, lloramos y finalmente él recogió sus cosas y se fue. Yo me quedé en ese departamento vacío, con una cama que me quemaba, con un espejo que ya no me devolvía a la misma mujer. Lo peor no fue perder a Gaby, aunque eso ya me había dolido como nunca. Lo peor vino después,
cuando el destino decidió clavarme la estocada final. Meses más tarde, en una salida inesperada al centro comercial, los vi, Andrea y Gaby. Caminaban juntos, de la mano, con una complicidad que me destrozó en segundos. Se reían. Él la miraba como antes me miraba a mí. Y ella tenía esa sonrisa que siempre usaba conmigo, esa que yo creí que era de amistad eterna. Me escondí entre la gente, con los ojos ardiendo. Sentí como el mundo se me caía encima. No solo había perdido a Gaby, sino que mi amiga, mi confidente, la que me conocía de pies a cabeza, se había quedado con él. Y lo más cruel de todo era que yo misma le había abierto la puerta. Mis errores, mis infidelidades, mis ganas de jugar con fuego fueron las cenizas donde Andrea construyó su propia hoguera. Esa noche lloré hasta quedarme sin voz. Lloré por Gaby, porque lo perdí por no haber sabido cuidarlo. Lloré por Andrea, porque me traicionó tomando lo que más me dolía. Pero, sobre todo, lloré por mí, porque entendí demasiado tarde que yo misma cavé el hoyo en el que terminé enterrada. Hoy sigo sola. Andrea y Gaby, por lo que supe después, siguen juntos. No sé si ella lo ama. No sé si él piensa en mí de vez en cuando. Solo sé que yo me quedé con el arrepentimiento y con la certeza de que hay errores que se pagan toda la vida.